Eh, Buenas con todos. Vamos a presentar el literal 3 de la tarea 3 de la materia de electrónica de potencia 2. Somos el grupo conformado por Santiago Suárez y Eduardo Tumbaco. Y a continuación pues vamos a dar la explicación de lo que son las diapositivas que se mandaron a realizar. Ok, entonces vamos a proceder. Nuestro tema como tal es el troceador clase A con tiristores. Es lo que se va a hablar especialmente hoy día. Pues primero, antes de eso, pues vamos a ver un poco de cómo lo comprende. Un troceador de clase A es un dispositivo que convierte una corriente continua a un nivel de tensión, de un nivel de tensión a otro más bajo. Se utilizan aplicaciones que se necesitan una regulación precisa de tensión de salida a partir de una fuente de tensión de entrada fija. Entonces, lo que vamos a hacer con esto, pues, es variar nuestra salida a partir de un voltaje específico. En este caso, pues lo que vamos a hacer, o para controlar la compuerta, es usar tiristores, ya que si usamos otros dispositivos, pues no vamos a tener ese control preciso que estamos necesitando. Eh, en la diapositiva que sigue, podemos ver el troceador clase A en su forma más sencilla, que es cuando se está utilizando simplemente un tiristor. Y en este caso, pues vamos a hacerlo mediante conmutación por corriente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto de la conmutación por corriente? La conmutación por corriente en un troceador clase A implica, obviamente, el uso de tiristores, eh, que este es un mecanismo específico para apagar el tiristor una vez ya activado. O sea, mediante este vamos a poder apagarlo. En la conmutación por corriente, la interrupción del tiristor se logra reduciendo la corriente que pasa a través de él eh, por un valor inferior a la corriente de mantenimiento del tiristor. Entonces, ¿cómo se logra eso? En eso, pues, tenemos tres pasos. El primero sería cuando el tiristor está encendido. Se aplica un impulso de corriente a través de la compuerta del tiristor, como ya sabemos el gate, para poder encenderlo. Esto permite que la corriente fluya desde la fuente hasta la carga, en este caso, pues, eh, representada por nuestra resistencia. Después de eso, pues, viene el modo de conducción, que es cuando el tiristor sigue conduciendo, aunque el pulso ya no esté en contacto con la compuerta. Esto pasa debido a que el pulso de corriente que tiene el tiristor está por encima de esta corriente de mantenimiento, que es como nuestra corriente de corte. ¿Ok? Mientras se mantenga por encima de esa corriente, nuestro tiristor va a seguir conduciendo. Y para el apagado con la conmutación, se utiliza un circuito adicional, que es lo que vemos en este troceador. Un circuito adicional para forzar la corriente a través de ese tiristor a que caiga por debajo de la corriente de corte o corriente de mantenimiento. Esto puede lograrse utilizando pues un inductor y un capacitor. En este caso pues solo estamos, bueno, en este caso el esquemático solo usa un inductor para poder desviar esa corriente que pasa por el tiristor en un inicio y poder apagarlo. De esta manera, pues es lo que está sucediendo en este circuito. Podemos apagar el tiristor y nuestra corriente va a caer. Lo que tenemos acá, pues es el circuito, sino que ya con dos tiristores, que es lo que vamos a analizar más adelante. Y a continuación, pues mi compañero va a dar eh, lo siguiente. Bien, en la siguiente PPT tenemos lo que conforma pues lo que es la gráfica de conducción continua y la conducción discontinua. Entre las características más importantes o las que se pueden apreciar de mejor manera de las gráficas, pues tenemos que la de conducción continua pues trata de mantener la corriente muy superior sobre el cero o el valor mínimo de la corriente en este caso. Como podemos ver, esta corriente como tal, pues se va a mantener dentro del rango de una corriente máxima y corriente mínima, las cuales van a ser los límites de conmutación entre cada impulso de nuestro utilizador.
Por otro lado tenemos la corriente o la corriente por conducción discontinua. Como podemos ver, pues con la característica de discontinuidad, pues se basa en que en cada impulso de corriente, este va a tener un pico máximo, pero a la vez va a tener un pico mínimo que sí va a llegar a cero en este caso, y se va a mantener ahí durante un rango mínimo de tiempo, para luego volver a subir hasta el rango máximo y repetir de manera consecutiva este ciclo. ¿Qué podemos hablar de cada una de ellas? Pues que la corriente en el caso de la conducción continua, que la corriente a través de la carga nunca llega a cero y se mantiene siempre por encima de la corriente de mantenimiento del tiristor. En el caso del rizado de la corriente tiene una forma ondulada debido al proceso de conmutación, pero siempre permanece en un rango positivo. En el parámetro de la eficiencia, pues tenemos que la corriente suele ser más alta, por lo que las pérdidas de computación son menores. Y si hablamos por el diseño del filtro, pues este requiere un diseño de filtro menos robusto, ya que la corriente a través del inductor no cambia bruscamente. Por otro lado, si revisamos los parámetros o las características de la conducción discontinua, tenemos que hablar de la corriente a través de la carga, ya que la corriente cae a cero durante una parte del ciclo de computación. Esto va a hacer que la carga, pues de cierta manera, reciba un valor de C como tal entre el valor de la corriente máximo y el valor de la corriente mínimo, que en este caso es C. Por otro lado, si hablamos del rizado de la corriente tiene impulsos más pronunciados que pueden caer a cero, creando periodos sin corriente. Si nos enfocamos en la eficiencia, puede ser menos eficiente debido a mayores pérdidas de computación. Esto se debe pues que al pasar del rango máximo al mínimo de corriente, pues o sea, podemos apreciar directamente de la gráfica pues que el rango como tal en el que varía la corriente pues es mucho mayor. Conlleva lo que pueden conllevar hasta un sobrecalentamiento dentro de lo que es la cámara. Por último, tenemos que revisar lo que es el diseño del filtro, que requiere un diseño de filtro más robusto para suavizar las fluctuaciones de corriente debido a la eficiencia. Bien, en el siguiente diapositivo tenemos un poco las variables que se lleva o que se tiene que tomar en cuenta cada vez que simulamos nuestro circuito. Entre las más importantes van a ser las variables de la corriente. ¿Por qué? Porque en este caso, pues al tener un circuito donde esté involucrado un capacitor y un inductor, pues estos cambios de corriente pues van a ser mucho más importantes o van a tener una presencia sobre el circuito de tal manera que los cambios sobre este parámetro, que en este caso la corriente, vamos a tener que tenerlos mucho más en cuenta que en otro tipo de circuitos donde solo tengamos tiristores o diodos dentro de nuestro circuito. ¿Cómo lo podemos describir de manera general? Pues que el circuito es un troceador de corriente continua que utiliza los tiristores Q1 y Q2 para controlar la entrega de potencia hacia la carga. Los componentes principales son el Q1 y Q2, lo que mencioné anteriormente, que son los tiristores, los que van a estar encargados de la computación. Los diodos 1, 2 y 3 para la recuperación de energía de manera instantánea o rápida. El inductor, el capacitor, la resistencia de carga. Obviamente tenemos que tener en cuenta que para activar los tiristores vamos a tener que prescindir de alguna fuente de disparo para los mismos y la fuente de entrada y lo que es la FEM, la fuerte debe ser lo que va a formar la parte de la carga. Que en este caso la carga está simulada pues, como de que sea del tipo de algún tipo de inducción como motor, donde tenemos una inductancia, una resistencia pues, y una FEM. Dentro del análisis de conmutación entre Q1 y Q2 se ven varios estados de operación, donde el estado 1 es Q1 conduce y Q2 está apagado. El estado 2 es donde Q1 está apagado y Q2 está encendido. Y el estado de conmutación de Q1 a Q2 y el estado de conmutación de Q2 a Q1. Podemos hablar desde que cuando el
Q1 está encendido por el impulso de disparo de uno, la corriente de entrada, y S1 y, S, y S2 fluye a través de Q1 y L1, alimentando la carga de R1. Cuando el condensador se carga a través de R1 y Q1, la corriente a través de L1 aumentará linealmente debido a la tensión aplicada. Por otro lado, si Q2 está encendido por un impulso de disparo N2, la corriente del inductor L1 comienza a fluir a través de Q2 y D2 hacia la carga de R1. El diodo D1 proporciona un cambio para la corriente del inductor cuando Q1 se apaga. El condensador C1 comienza a descargarse. Bien, a continuación mi compañero va a dar los últimos parámetros con respecto al funcionamiento del circuito. Ok, entonces, eh, bueno, lo que acaba de decir pues, son las conmutaciones tanto de Q1 como de Q2 dentro del análisis del circuito. Y, perdón, lo que acaba de describir es justamente cómo funcionan Q1 y Q2 cuando cada uno de ellos está encendido o apagado. Y ahora lo que vamos a ver es cómo conmutan. Bueno, pues la conmutación de Q1 hacia Q2 se da mediante tres pasos que son, primero el apagado del tiristor Q1. Para apagar Q1, pues se debe reducir, como ya explicamos hace un momento, la corriente que pasa a través de él, eh, que ésta llegue por debajo de la corriente de mantenimiento o de corte. Para esto, el inductor L1 ayuda con esta conmutación, proporcionando un camino alternativo por los diodos D1 y D2. Posterior a eso, que la corriente del tiristor Q1 está por debajo de la corriente de corte de mantenimiento, es que se enciende Q2 aplicando un pulso de disparo pues, en la compuerta G2. Q2 comienza a conducir y redirige la corriente hacia el inductor L1 que tenemos justamente en la malla de en medio, alimentando esa corriente de este inductor y eh, cargando el condensador, perdón. Para ello también tenemos una corriente de recuperación o la corriente de cambios rápidos. Para esto vamos a utilizar D1 y D2, los cuales ayudan a limitar los transitorios de las corrientes y las tensiones, o sea, los cambios bruscos de corriente y tensión. Y el diodo D3 maneja la corriente inversa cuando Q1 se apaga, protegiendo pues obviamente al tiristor. Por último, tenemos que la conmutación inversa, que sería Q2, cuando estamos en Q2 y vamos a conmutar a Q1, pues el proceso es parecido. Primero lo que tenemos que hacer es apagar Q2. ¿Y cómo lo apagamos? Eh, Tenemos que limitar asimismo la corriente que pasa por Q2 por debajo de la corriente de mantenimiento. Esto se logra mediante el inductor L1 que desvía a través del diodo 1 y este pues se apaga el tiristor Q2. Una vez apagado el tiristor Q2, encendemos el Q1 nuevamente aplicando un disparo a la compuerta G1 y el tiristor Q1 comienza a conducir, permitiendo que la corriente nuevamente desde la fuente pase directamente a la carga y fluya nuevamente todo. Y asimismo, para la corriente de recuperación o conmutación rápida, nos van a ayudar nuevamente los diodos de 2 y de 3 para manejar estas corrientes o tensiones, cambios bruscos. Eso sería todo por nuestra parte. Gracias.